4-1603-474-3. Rodrigo Raúl Navarro Buscovich, licenciatura en etnomusicología. En este video presentaré mi tesis titulada Subjetividades diferenciales de migrantes chilenos residentes en Ciudad de México, etnografía faneroscópica de sus actos mnemónicos y monumentales 2008-2019. Esta presentación estará dividida de la siguiente manera. Para empezar, voy a plantear en la introducción el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos, la estructura y contenido de la tesis y el estilo narrativo de la tesis. Después voy a presentar el primer capítulo, llamado Primera discusión, marco teórico y metodológico. A continuación presentaré el segundo capítulo, llamado Segunda discusión, etnografía faneroscópica de la memoria. Y para finalizar presentaré el tercer capítulo, llamado Tercera discusión, conclusiones. A continuación presento el planteamiento del problema de esta investigación etnomusicológica, resumido en las preguntas de investigación. ¿Cuáles son los rasgos diacríticos de cada subjetividad de lo chileno en México? ¿Por qué los actos las diferencian y cómo en ellos la memoria y la emoción median la creación de cada subjetividad? ¿Cómo las subjetividades creadas por mediación de memorias y emociones diferentes constituyen su campo de acción musical y qué elementos lo conforman? Para responder a estas preguntas, desarrollé la siguiente hipótesis. Las subjetividades de lo chileno en México se configuran alrededor de dos ejes. Por un lado, el de sujeto-tiempo, construido por sus integrantes durante los actos mnemónicos realizados en torno a símbolos representativos de las biografías e historias que les vinculan, y por otro lado, el de sujeto-espacio, configurado por la relación del cuerpo de los sujetos con los lugares que habitan, han habitado y habitarán, delimitando su territorialización. Cada subjetividad construye su narración de hechos y de personajes que encarnan potenciales y deseables maneras de ser y de haber sido. En los actos mnemónicos realizados por asociaciones integradas por quienes migraron por motivos forzados y en contextos de violencia política y social, como los exiliados, se narran historias épicas, grandes relatos de hechos históricos, los que, conformados como acto monumento, habilitan la actualización de la subjetividad a partir de la experiencia colectiva y corporal de un hecho histórico violento que se materializa en la realización de actos mnemónicos y monumentales. Por otro lado, en los actos mnemónicos de las asociaciones desvinculadas del exilio no se narran historias épicas ni se presentan grandes relatos. Ambas subjetividades se perciben mutuamente en términos de invenciones discursivas articuladas diferencialmente a partir de una red de significantes comunes conformados por actividades, objetos, instrumentos y repertorios musicales, relatos de recuerdos, historias y personajes. El campo de acción musical se constituye en los actos mnemónicos donde se despliegan repertorios y timbres específicos que delimitan las nociones temporales y espaciales de cada subjetividad. Estos repertorios y timbres específicos refuerzan las asociaciones discursivas y sonoros significantes de cada una de estas subjetividades. La articulación diferencial de repertorios y timbres está mediada por la memoria de los músicos y las emociones detonadas en los actos. Derivada del trabajo de campo y de la implicancia del investigador en el proceso etnográfico, se configura también una subjetividad artística del investigador, situándolo como un co-creador de objetos artísticos producidos por los afectos movilizados en los actos. Los objetos artísticos son creados con afectos de las asociaciones significantes de las dimensiones temporales, espaciales, sonoras y musicales de las subjetividades. La creación artística del investigador propicia otro modo de estar y colaborar como etnomusicólogo en el campo. Proponemos este ejercicio de creación artística como una hipótesis metodológica. Objetivos generales de esta tesis: comprender y explicar cómo en la realización de actos mnemónicos se configuran subjetividades diferenciales de lo chileno en México a partir de la mediación de la memoria y la emoción y de la relación de los ejes sujeto-tiempo por un lado y sujeto-espacio por otro. Comprender y explicar cuáles son los elementos que constituyen el campo de acción musical de lo chileno en México en los actos mnemónicos.
Objetivos particulares. Transcribir y analizar los elementos sonoros, relatos, historias y personajes que pueden llegar a conformar la dimensión sonoro-musical de actos mnemónicos y monumentales. Transcribir y analizar los elementos musicales, afectos, voces y repertorios, instrumentos y timbres que conforman la dimensión sonora. Reconstruir las asociaciones significantes que los colaboradores establecen con los elementos sonoros y musicales desplegados en los actos a través de sus diversas narrativas. Participar en encuentros, es decir, actos mnemónicos, entrevistas y grupos focales con quienes colaboran para propiciar diálogos a partir de la inducción de objetos artísticos creados en el contexto etnográfico. Estructura y contenido de la tesis. Este trabajo lo desarrollé con diversas materialidades que serían las siguientes. Por un lado, un texto escrito que va acompañado de fotografía. Por otro lado, 6 trabajos audiovisuales, de los cuales son 5 cortometrajes y un ensayo audiovisual. Y por último, una materialidad de audio que yo digo que está desdoblada en dos. Por un lado lo llamo audio porque lo que presento es una grabación, una producción discográfica, como se ve en la diapositiva, que se llama Guitarra América, y esta música contenida en estos audios también la presento en el texto escrito como un anexo en forma de partituras. Asimismo, esta tesis va a estar dividida, como dije anteriormente, en 3 discusiones, que son los 3 capítulos que la conforman. Decidí llamarlas discusiones en tanto la escritura entra en diálogo con múltiples voces. Por un lado están los colaboradores de mi trabajo de campo y esos mismos colaboradores que fueron mis compañeros en práctica artística, otros colegas músicos. Y por otro lado están los teóricos de las ciencias sociales a los que acudimos para armar nuestro marco teórico metodológico, que van desde la filosofía hasta la etnomusicología. Entonces, con estas discusiones lo que trato de hacer en el texto es una estructura y entramados polifónicos que articulan la interacción de estas diversas voces, incluidas la del autor, como voy a ver a continuación, que tiene que ver con el estilo narrativo de la tesis. Para escribir esta tesis elegí la tercera persona del plural porque este trabajo, como mencioné anteriormente, es producto de múltiples personas, no es un trabajo exclusivamente mío como autor. Entonces, nosotros, esta tercera persona del plural, es multívoca, esta voz es multívoca. Y, como decía, también se refiere a quienes participaron en discusiones teórico-metodológicas que me ayudaron a desarrollar este trabajo. Con esta voz me refiero a un nosotros que incluye a un grupo, el de migrantes chilenos en Ciudad de México, pero también incluye al autor de esta tesis, desdoblado en 2 sentidos, como autor etnomusicólogo, que es el sentido del investigador participante, y en otro sentido, como miembro del grupo estudiado. Los interlocutores, además de esta tesis, los interlocutores son las personas que conforman el área académica de la etnomusicología en particular, que es donde me formé, y de las diversas áreas de la Facultad de Música de la UNAM en general. Entonces, a continuación voy a pasar directamente ya al primer capítulo, que se llama Primera Discusión, Marco Teórico y Metodológico. Aquí el nosotros va a hacer referencia a los autores con quienes construimos este marco metodológico, que es el siguiente. Por un lado, vamos a tener este marco teórico, que está ahí citado con sus autores, y es que yo elegí este marco teórico porque me pareció el más adecuado a mi formación como etnomusicólogo. A la formación que yo recibí durante la licenciatura de etnomusicología en la Facultad de Música, creo que este marco teórico le corresponde porque entonces a mí me permitió desplegar todos los conocimientos, habilidades y capacidades que adquirí durante esta formación. Entonces, lo que nos dicen estos autores es que el sistema de pensamiento occidental académico se puede dividir en 3 planos del pensamiento. Yo le llamo un triple sistema de pensamiento. Por un lado tenemos a la filosofía, por otro tenemos a la ciencia y por otro lado tenemos al plano del pensamiento del arte. Y entonces lo que nos van a decir estos autores es que cada uno de estos planos del pensamiento va a trabajar de la siguiente manera. La filosofía va a trabajar con conceptos, la ciencia va a trabajar con métodos
y el arte va a trabajar con afectos. Entonces aquí estos autores dejan un vacío en cuanto a los afectos musicales o afectos sonoros. Entonces en ese sentido yo creo que esta tesis abona en trabajar esa parte del plano del pensamiento del arte. Como vamos a ver, de acuerdo a las preguntas de investigación y al planteamiento del problema, por un lado tenemos una serie de fenómenos sociales que son estos actos mnemónicos, que son experiencias multimodales, es decir, actos en donde se realizan acciones como tocar música o escuchar esta música, y en estos actos se generan o se crean, mejor dicho, distintas subjetividades en torno a, en este caso, una cultura que podría ser lo chileno en México. Entonces este marco teórico lo que nos ayudó, lo que a mí me ayudó para estudiar estos fenómenos fue de la siguiente manera. El plano de la filosofía, que trabaja con conceptos, me ayudó a problematizar, es decir, en este estado de cosas, me ayudó a problematizar y comprender categorías de análisis. Por otro lado, el plano de pensamiento de la ciencia, que trabaja con métodos, me ayudó a interpretar, es decir, a salir a hacer trabajo de campo, generar cuerpos de datos para poder analizar de distintas maneras y entonces después de ese análisis generar una interpretación científica, en este caso etnomusicológica, sobre estos hechos sociales. Y como decía, nuestros autores del marco teórico dejan un poco en el aire la cuestión afectiva o del arte en cuanto a la música, y entonces a mí esta parte me sirvió para desplegar toda la parte de práctica y de conocimiento musical que fue parte de mi carrera como etnomusicólogo en esta Facultad de Música de la UNAM. Entonces, este plano del pensamiento del arte, a mí lo que me ayudó fue a incorporar conocimientos del campo, es decir, yo me desempeñaba ya como músico y entonces al pensar, al reflexionar, al problematizar e interpretar, también me llevaban a incorporar. Entonces, más adelante hablaré en detalle de esto. Entonces, este es el esquema general de nuestro marco teórico del primer capítulo y ahora voy a desarrollar en esta siguiente diapositiva cómo es que escribí este capítulo. Entonces, lo que vamos a ver, lo que el lector va a ver es que la primera parte del capítulo se trabaja la cuestión conceptual y en esta parte trabajé el concepto de mnemopolítica, que podría decir que es un neologismo que yo inventé gracias a diversos autores y sobre todo gracias a las personas con quienes colaboré en campo. Este concepto de memoria, ya vamos a ver que mnemopolítica, digamos que estaría articulando el concepto de memoria y el de política, lo fui acuñando a partir de mis escuchas en el trabajo de campo. Ahí es donde surgió el concepto. Yo no fui a priori con el concepto a indagar sobre la memoria en estos actos, sino que a partir de mi experiencia como músico y eventualmente como etnomusicólogo en estos actos de estas diversas asociaciones, me di cuenta que el concepto de memoria estaba ahí siempre apareciendo, incluso las personas, como voy a ver más adelante, con las que yo trabajé, están en permanente reflexión y acción en torno a este concepto. Entonces yo trabajé la dimensión política con estos autores, que en esta primera parte del capítulo hago una reflexión, digamos, hacia mí mismo como académico y hacia mi trabajo académico, en lo que Citro y Foucault llaman una genealogía arqueológica, es decir, desde dónde estoy construyendo el saber, desde dónde estoy ejerciendo un poder como académico. Posteriormente trabajé el término de memoria en otros campos de las ciencias sociales, desde la historiografía con Dessertaux hasta la filosofía del psicoanálisis con otros autores como Riquet, para ver de qué manera se había estudiado este concepto en otras partes del mundo y en otras áreas sociales. Después analizo el caso específico de lo chileno. Aquí salen dos autores, Peña y Casígoli, que ellos son chilenos y trabajan el asunto de la memoria en el caso de Chile. Entonces eran lecturas obligadas. Y al final aparecen aquí en esta diapositiva los colaboradores, que insisto, para mí en la cuestión de la investigación fueron las voces más importantes. Es decir, yo primero escuché a mis colaboradores, escuché que la memoria era parte importantísima de sus acciones y entonces a partir de esas voces de los colaboradores es que recurrí a los demás autores para trabajar este término de mnemopolítica.
que podría ser las políticas de la memoria. Después, en este primer capítulo, marco teórico y metodológico, en esta primera discusión, reviso nuestro método, es decir, ya revisé la parte conceptual o del plano del pensamiento de la filosofía, y a continuación se revisa el plano de pensamiento de la ciencia, del método, que en este caso de esta tesis yo elegí trabajar un método autoetnográfico y otro autoetnográfico, pero con un enfoque faneroscópico, y a continuación voy a puntualizar más qué quiere decir este enfoque faneroscópico. Y por último, este capítulo termina con la parte del plano del pensamiento del arte, que trabaja con afectos, nos van a decir estos autores que elegimos, pero que, como había dicho antes, lo dejan un poco vacío. Ellos no se meten mucho a hablar en esta parte afectiva y menos en la parte afectiva musical. Entonces, aquí en esta última parte del capítulo yo voy a presentar que este trabajo va a trabajar sobre estas cuestiones. En esta siguiente diapositiva quiero puntualizar lo que es este enfoque faneroscópico, y es lo siguiente. La fenomenología peirciana, nos dice el etnomusicólogo Turino, pone su atención en el ser individual, por un lado, el ser individual, que también es colectivo a través de experiencias en el mundo. Entonces aquí ya nos está dando de entrada, digamos, dos sentidos de esta investigación. Por un lado tenemos al individuo, que en el caso de Turino como musicólogo, y ahí lo retomo, analiza su propia vocación como músico, pero este individuo no está solo ni está aislado, es colectivo a través de experiencias en el mundo. Entonces aquí yo pienso en los conjuntos musicales y eventualmente, por ejemplo, en los actos mnemónicos. Entonces nos va a decir, el estudio de la música es el estudio de los sujetos, y por eso es que elegí un método etnográfico, porque en mi campo yo trabajé con personas, de los que esos sujetos están haciendo. Ellos son los lugares de experiencia. La faneroscopia considera que sonidos musicales y sonidos, performances, movimientos y gestos, así como elementos contextuales que afectan a una persona o colectivo, son signos. Entonces aquí es donde se va fincando una naturaleza semiótica de la etnografía, de la faneroscopia. Los signos nos afectan de algún modo a través de los sentidos. Por eso los comprendemos como multimodales, es decir, vamos a analizar signos en diferentes modos, como son la música y cuestiones que vamos a ir viendo en el siguiente capítulo. Los signos funcionan por semejanzas o asociaciones, esto es lo que vamos a llamar red o retícula, formuladas en el lenguaje compartido, es decir, hay un lenguaje que comparten estos individuos que son colectivos y que generan semejanzas o asociaciones o repulsiones, y que en mi trabajo etnográfico yo pude ver esto en términos de comportamientos y acciones, lo que hace la gente. Y entonces, por último, lo que nos van a decir estos autores es que los signos se entienden y, por otro lado, se sienten. Es decir, hay una parte de significación y hay otra parte de sensación que más adelante voy a ver. A continuación voy a pasar a la segunda discusión, el segundo capítulo de este trabajo, y que se llama Etnografía faneroscópica de la memoria. Y como decía, esta etnografía comenzó en mi trabajo de campo cuando escuché a mis colaboradores reflexionar en torno a la memoria. Aquí voy a citar tan solo un ejemplo de un extracto que uno de ellos escribió para introducir a su obra plástica, y que dice lo siguiente: vivir diferentes experiencias a través de los años es una manera de acumular saberes. Por otro lado, el tiempo va desdibujando y desvaneciendo recuerdos. Por ello, es importante generar conciencia del pasado para que la memoria otorgue fuerza e intensidad al momento histórico vivido. Entonces aquí es interesante porque por un lado aparece el sujeto tiempo, y por otro lado aparecen las experiencias que este sujeto va viviendo. La memoria nos permite recordar hechos históricos, muchas veces violentos, aberrantes e inhumanos. Aquí viene toda la parte que se ha estudiado mucho en los autores que visitamos en nuestro marco teórico. Y es una forma de convertirse en un arqueólogo de sí mismo, que busca y revisa lo sucedido. Es volver sobre tus propios pasos, es seguir escudriñando tu pasado.
Entonces este es tan solo un ejemplo de cómo reflexionan sobre la memoria, y entonces a partir de que aparece esta categoría fue que yo me fui entonces a las ciencias sociales a ver cómo se ha abordado el estudio de este concepto que es la memoria, y me encontré que los estudios de memoria cultural son, digamos que, los que han logrado eh, conjuntar o por lo menos acercar a muchas áreas del conocimiento y de las ciencias. Primero vamos a ver que están fundados en las teorías de Maurice Holbach, como está citado aquí, quien dice que la memoria se crea o es creada o ella crea tres aspectos de la subjetividad humana. Por un lado, el tiempo, por otro lado, el espacio y por otro lado, el lenguaje, que ya habíamos visto. Entonces, por eso decidimos el marco teórico metodológico para estudiar esto, porque nuestra faneroscopia sobre todo nos va a permitir estudiar la parte del lenguaje. Y digamos estos tres aspectos como si fueran signos multimodales. Entonces, lo que nos van a decir Holbach y los estudios de memoria cultural es que por un lado la subjetividad puede ser individual, que sería la del sujeto, la de las biografías, de las personas con un nombre, un apellido y una historia de vida, y por otro lado la subjetividad colectiva, que es el conjunto de individuos, que podría ser desde un núcleo familiar hasta grupos de familias, hasta asociaciones más grandes como las asociaciones con las que yo trabajé durante esta investigación. Y entonces yo decía que estos estudios de memoria cultural han logrado acercar, digamos, a teorías sociológicas, antropológicas, literarias incluso, hasta teorías de las neurociencias, como las que aparecen citadas en esta última parte de la diapositiva, que nos dicen que va a haber diferentes tipos de memoria. Y entonces estos diferentes tipos de memoria que digamos han sido conceptualizados desde las neurociencias también han sido conceptualizados desde las ciencias sociales, porque se han encontrado ciertos vínculos, y que yo mismo en mi investigación, como vamos a ver posteriormente, encontré entre este tipo de memoria, que sería la semántica, que como decíamos hay una parte de los signos que significan, y esta es la memoria semántica. Está la memoria episódica, que tiene que ver con la parte de la sensación, que es lo que nos decía el ejemplo anterior. Los exiliados vivieron un hecho que se cataloga como memoria episódica, en tanto lo sintieron en sus cuerpos, no son historias nada más, sino que son experiencias. Y va a haber memorias, por ejemplo, de reconocimiento de estímulos repetitivos y de predicción de acciones futuras, con las que podríamos pensar en los músicos cuando practicamos el repertorio y cuando decidimos el repertorio que vamos a tocar en ciertas actividades. Entonces voy a seguir con esta segunda discusión, la etnografía faneroscópica, y en esta diapositiva yo les quiero mostrar cómo está escrito este capítulo. Como decíamos, en nuestro marco teórico va a haber un nivel individual, un nivel colectivo. Esto también surgió en campo, y entonces decidí armar este capítulo de la siguiente manera. La primera parte va a ser toda una etnografía, digamos desde el punto de vista del etnomusicólogo, con la que voy a analizar la parte del colectivo. Entonces toda la parte de colectivo va a estar estudiada desde un enfoque etnográfico, y la parte individual la voy a estudiar con un enfoque autoetnográfico. Entonces, como yo venía diciendo, cuando yo salí a hacer mi trabajo de campo, surge el concepto de memoria, surge el concepto de tiempo, como veíamos en la cita que leí hace rato, y por otro lado surgen los espacios, porque todos estos actos, todas estas actividades, estas personas realizan estos actos en ciertos lugares. Entonces, como nos decía Maurice Holbach y los estudios de memoria cultural, pues aparece el espacio como un factor importante para la creación de subjetividad. Y también, como nos decía el marco teórico, el lenguaje. Entonces, en este capítulo, el lenguaje va a ser lo más estudiado, de lo que más se escribió en este capítulo, y que va a estar analizado en términos de las voces que comparten este lenguaje, que comparten. Las palabras, vamos a ver que las vamos a analizar como signos. El repertorio, que son todas las piezas que se tocaron durante los actos, que ya voy a hablar de eso. Y por último, los sonidos. Entonces, de acuerdo a nuestro marco teórico, vamos a entender todas estas categorías que vemos en la diapositiva como signos multimodales. ¿Por qué son multimodales? Porque, por ejemplo, el espacio es el espacio en el que las personas generan sus acciones, pues presenta una serie de estímulos
que van acompañados de los repertorios, de las palabras, del tiempo en el que se está celebrando, y entonces se va a ir generando una densidad semiótica, nos dice nuestro marco teórico, con estos compuestos, digamos, con todas estas categorías. Entonces, a continuación, voy a presentarles brevemente cómo trabajé el estudio etnográfico del tiempo, y digamos en la dimensión colectiva, porque así va el capítulo, ¿no? Lo voy a ir desglosando esto a continuación como se escribió el capítulo. Entonces, primero hablarles del calendario. El calendario de actos mnemónicos va desde el 8 de marzo hasta finales de septiembre. Esto que les voy a presentar es la sistematización de los últimos 3 años de actividades. Entonces, para empezar, las actividades, las actividades más numerosas son aquellas que realiza la Asociación Salvador Allende Gossens, que es la asociación, yo diría, más activa en realizar este tipo de actos mnemónicos. Entonces vamos a ver que ellos celebran el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y después hay un periodo del año que comienza el 26 de junio y termina el 18 de septiembre, en el cual se llevan a cabo 2 actos: el natalicio de Salvador Allende, que es el 26 de junio, y la conmemoración del golpe de Estado en Chile, que es el 11 de septiembre. Antes, el 4 de septiembre, esta misma asociación celebraba la Asunción de la Unidad Popular, pero durante los últimos 3 años ese acto no se realizó. Y después vamos a ver las fiestas patrias que se llevan a cabo el 18 de septiembre, y aquí aparece otra asociación, que es la Asociación de Chilenos Residentes en México, y otro tipo de organizaciones sociales como empresas restauranteras que también celebran las fiestas patrias en representación de los chilenos en México. Entonces, estos fueron las actividades importantes. Durante estos mismos 3 años, alrededor de estos calendarios, realicé 35 entrevistas. Participé en un recordatorio, y eso lo digo con mucho tiento y mucho respeto, podría ser un funeral. Ellos le llamaron recordatorio, y que se puede ver en uno de los ensayos audiovisuales. Participé en 2 eventos familiares, es decir, de 2 núcleos familiares distintos, vinculados por su chilenidad y digamos que por su vínculo con el exilio. Y participé en grupos focales, ya voy a hablar de esto un poco más en detalle, de los grupos focales que tienen que ver con la hipótesis metodológica. Y poquito antes de escribir esta tesis, apareció otro grupo de chilenos, que son los chilenos organizados, que es un grupo de chilenos más jóvenes, y que me dejó, digamos, una tarea pendiente, porque esto ocurrió un mes antes de ponerme a escribir este trabajo. Entonces lo quise mencionar por la cuestión que viene a continuación en los espacios. Estos son algunos de los rostros de las personas con quienes yo colaboré de la Asociación Salvador Allende Gossens. Estos son algunas citas que rescaté, porque cuando me puse a reflexionar, a problematizar sobre este calendario en términos de memoria y lo que hemos visto que constituye la memoria según nuestro marco teórico, me percaté que el tiempo, la dimensión temporal, está muy vinculada a las grandes historias, a los grandes relatos y a los personajes. Como veíamos en el calendario, hay un fuerte componente de Salvador Allende en términos de cómo se organiza el calendario de actividades de esta asociación. Y entonces, en la primera parte de este trabajo, yo comencé a indagar más con estas personas sobre estos personajes. Estas citas que están aquí escritas también están en la tesis, entonces ahora son una referencia para ver los nombres que comenzaron a aparecer, y que son Víctor Jara, Violeta Parra y por supuesto Salvador Allende y su lado B o su lado oscuro, que sería Pinochet. Y entonces me fui dando cuenta que para estas personas el contar las historias de estos personajes de alguna manera es también contar algo o parte de su propia biografía. Entonces, como veíamos, hay un vínculo entre la subjetividad individual de todos ellos, que tiene que ver con el exilio. Todos ellos fueron militantes de alguno de los partidos de la Unidad Popular, y entonces su subjetividad, su biografía está vinculada al desarrollo de las biografías de estos personajes, que serían, por ejemplo, Salvador Allende o Víctor Jara, Violeta Parra.
Entonces estas citas no me voy a detener ahora en ellas porque pueden leerse en la tesis, forman parte de un trabajo que es un diálogo, y entonces voy a hablar ahora de los grupos focales. Todas estas citas yo las saqué de unas entrevistas que le hice a ellos respecto a estos personajes. Entonces son citas de lo que ellos reflexionan en torno a estos personajes, que son los que van marcando la pauta de los calendarios. Entonces, primero hice todas estas entrevistas, saqué estos extractos aquí para mostrárselos y insisto, están en la tesis. Y a partir de darme cuenta de estos personajes, porque esto, insisto, no fue a priori, yo diseñé una entrevista, estructuré una entrevista que pude después ir a hacer a investigadores o musicólogos o músicos que han participado o colaborado de alguna manera en que estos personajes sean muy conocidos. Y me refiero a los siguientes investigadores que van a ver aquí: Víctor Rondón, Mauricio Valdebenito y Rodrigo Torres. Ellos de alguna manera son responsables o han colaborado para que la obra musical de Violeta Parra y de otros personajes se conozca. Entonces yo lo que intenté hacer fue llevar las reflexiones, las voces de los colaboradores exiliados chilenos en México, lo que piensan de estos personajes, y entonces traté de llevar estas voces para dialogar con estos investigadores que han colaborado en la difusión de estos personajes, para que escucharan un poco lo que se piensa acá, y entonces a su vez les hice una entrevista a ellos. Aquí vemos una cita de lo que ellos me decían, también se encuentra en un trabajo que presentaré posteriormente. Entonces aquí digamos que desarrollé por lo menos un grupo focal al regresar a Chile, cuando le mostré a los exiliados lo que estos investigadores piensan y reflexionan sobre estos personajes. Entonces lo que traté de hacer fue un ejercicio de entrevistas que, más que llevarme yo el cuerpo de análisis, eran entrevistas para que yo pudiera dialogar entre y con ellos. Entonces, a continuación voy a pasar a la dimensión del espacio de nuestra etnografía, y que ya había mencionado, que son aquellos lugares donde se llevan a cabo estas acciones. Entonces, cuando yo estuve reflexionando sobre el espacio en este trabajo de campo, surgieron dos tipos de espacios. Primero, unos que llamé lugares de memoria colectiva 1, que son los lugares base, es decir, son los lugares a donde yo fui a hacer mi recopilación, donde yo trabajé, los lugares donde se hace memoria. Y por otro lado van a estar los lugares de memoria colectiva 2, que están por encima, es decir, son lugares enunciados. Los lugares 1 es desde donde se enuncia, y los lugares 2 son los lugares enunciados, son las historias, y por eso ahí pongo que los lugares 1 son, digamos, un presente que hoy en día no lo es, y por supuesto los lugares de memoria colectiva 2, que son del pasado, que corresponden a las historias, por ejemplo, a la historia del exilio chileno, o incluso lugares del futuro. Y aquí quiero rescatar las ideas que muchas de estas personas mantienen, incluso algunos se refieren a la utopía de la unidad popular en Chile, que se dio trunco. Entonces digamos que ahí hay un futuro, ¿no? Esa utopía de un bienestar social para esa nación queda siempre inscrito en un futuro. Entonces, a continuación voy a pasar a los lugares de memoria colectiva 1, y aquí primero vamos a visitar el juglar. Esta es una librería que ha sido muy utilizada por la gente del exilio chileno, y actualmente yo les decía que apareció un grupo de jóvenes que se denominan autoexiliados o chilenos organizados en Ciudad de México, que se organizaron un poco antes de que yo escribiera esta tesis. Ellos recurrieron a este lugar también por los vínculos del exilio. Estos chilenos se activaron, o digamos se juntaron derivada de la situación social que se desató en Chile a finales del año 2019. Y entonces aquí les presento el juglar. Aquí lo que vemos en estas fotografías es la realización de un acto conmemorativo del golpe de Estado, en la cual participaron dos asociaciones de chilenos en México. Por un lado, la Asociación Salvador Allende Gossens, y por otro lado, la agrupación de exprisioneros políticos de Chile en México. También en el juglar se han desarrollado ensayos, incluso los grupos Inti Illimani y Quilapayún, cuando vienen a México, ensayan en este lugar, y la comunidad de la Asociación Salvador Allende y la de presos políticos suelen tener convivios y muchas otras actividades que se dan en este lugar. Hay una comunidad que se junta a jugar ajedrez, clubes de lectura y más cosas que detallo en la tesis. Aquí vemos algunos ejemplos de estos convivios, donde siempre está presente, por supuesto, por lo menos una guitarra.
Y a continuación les quiero mostrar la sede del Partido Popular Socialista, que es donde se han desarrollado los actos de los últimos 2 años por lo menos. Aquí lo que estamos viendo son actos, arriba estamos viendo del lado derecho, estamos viendo un acto en conmemoración del Día de la Mujer del año 2017. En la parte de abajo vemos el acto en conmemoración del Día de la Mujer del año 2019. Y en la parte superior izquierda vemos un acto en conmemoración del golpe de Estado en Chile. Entonces, como ven, aquí están un poco reflejados los signos que utilicé para mi análisis, que tienen que ver con todas estas figuras, estos colores y los discursos y la música que en estos actos empiezan a generar una densidad semiótica. Aquí vamos a ver más actos en la sede del Partido Popular Socialista. Quiero destacar incluso lo potentemente significativo que es que en esta sede hay un salón de actos llamado Compañero Presidente Salvador Allende. En la foto de en medio vemos una reproducción de una epístola que también está transcrita en la tesis y que es una epístola que mandó Salvador Allende cuando el triunfo de la Unidad Popular. Y a la derecha podemos ver un conjunto musical que es el conjunto Tiempos del Sur, tocando en uno de estos actos. Cabe señalar que en los actos de la Asociación Salvador Allende siempre está presente el cuadro que vemos allí de Salvador Allende, este retrato. A continuación les voy a mostrar la casa Jaime Sabines, que es un lugar en donde esta misma asociación, la Asociación Salvador Allende, celebra sus fiestas patrias. Entonces en estas fotos vemos algunos momentos que pude captar en fotografía y digamos que estos actos de fiestas patrias tienen un carácter muy distinto a los conmemorativos de Salvador Allende y aquellos. Aquí vemos más de la casa Jaime Sabines. Aquí empezamos a ver ya los despliegues que tienen que ver con la parte musical, dancística y todos estos signos de los que he hablado. Y a continuación les voy a mostrar el único lugar en donde la otra asociación de chilenos, la Asociación de Chilenos Residentes en México, realiza el único acto que hace, que son la celebración de fiestas patrias. Cabe destacar que a esta celebración me atrevo a decir que casi ninguna persona de la Asociación Salvador Allende Gossens, es decir, del exilio, asiste a esta celebración. En estos últimos 3 años solo vi a 2 personas del exilio asistir a esta celebración, que tiene otro carácter, incluso en estos signos que decíamos, en los signos del repertorio y en los signos tímbricos. Aquí, por ejemplo, vemos este tipo de instrumentos y otro tipo de repertorios, escuchamos otro tipo de repertorios. Quiero mostrarles la siguiente fotografía de la parte inferior derecha de esta diapositiva, que corresponde a las fiestas patrias del año 2017, en la cual podemos observar el colectivo de patrocinadores que ayuda a que se realice esta celebración, cuando no los vemos, por ejemplo, en la realización de la Asociación Salvador Allende Gossens. Ahí es donde ahí es donde yo empecé a notar estas diferencias y a indagar más en ellas, ¿no? ¿Por qué estas diferencias? Ahora voy a pasar a los lugares de memoria colectiva 2, que son aquellos enunciados. Entonces, primero, trabajando con el exilio, y esta parte quiero dejar claro que esta parte de los lugares de memoria colectiva 2 surgió con mi trabajo con las personas del exilio, y es un intento de contar su historia, es decir, la historia del exilio chileno en México. Entonces, llegan exiliados, al principio están en unos hoteles, eso lo tengo pendiente, eso queda como tarea pendiente, y entonces al primer lugar al que muchas familias, según Ángel Loses, que vamos a ver aquí en una entrevista, me dijo que cerca de 100 familias fueron después de los hoteles a vivir a esta unidad, y entonces este trabajo consistió en organizarme con algunos de ellos, en este caso con Ángel Loses, para ir a estos lugares y entonces realizar una entrevista en un sitio que podría llamar arqueológico. Aquí vemos Iztapalapa. Ellos conocen este lugar como Iztapalapa, que es donde llegaron a vivir después de los hoteles. Posteriormente, en el año 74, la comunidad del exilio abre una institución que se llamó Casa de Chile en México y que tuvo 2 sedes. La primera parte de su historia fue en Universidad 1134 y aquí hizo un ejercicio parecido con Sonia Daza, que es la actual presidenta de la Asociación Salvador Allende Gossens. Y como pueden ver en estas fotos de este sitio, lo único que queda es esta fuente y este jardín. Entonces, después de este sitio, la Casa de Chile se trasladó a Mercaderes 52, como vemos en esta diapositiva, lugar al que asistí también con Sonia Daza.
Entonces, esta parte de mi trabajo consistió en escuchar estas historias del exilio chileno en México y articular una escaleta que me permitiera, en este caso, realizar un trabajo cinematográfico documental, que decidí hacer esa escaleta con base en el marco teórico de esta tesis, que tiene que ver con los espacios. Es decir, la intención fue generar una historia a partir de los espacios que ocuparon como comunidad. Entonces, a continuación voy a entrar a la parte del lenguaje, que es sobre todo para la que me ayudó mi marco teórico. Entonces, como había anticipado, esta dimensión del lenguaje la voy a analizar en términos de voces, en términos de las palabras, de los sonidos y del repertorio. Para ello, quiero mostrarles un pequeño video que ilustra la parte de las voces. En este primer video lo que quiero reflejar es la reflexión sobre estas voces, y entonces que tiene que ver con los personajes que habíamos visto que van dando pauta a muchos de los actos que se realizan. Y entonces una primera parte de estudiar las voces tuvo que ver con estos personajes y entender que las audiencias y los músicos cantan una serie de canciones que a continuación voy a hablar de ellas, y que entonces se reconocen como voces que hablan por el pueblo chileno, por la verdadera cultura, y aquí estoy citando algunas entrevistas que están en la tesis. Y entonces, por otro lado, eso es por un lado, que tiene que ver con los personajes que hemos visto, y por otro lado, en muchas entrevistas que yo realicé en torno a los actos, para que estas personas me contaran lo que hacen, surgió en varias de esas entrevistas un reconocimiento, una preocupación sobre el ir a estos actos para poder escuchar ese acento chileno, para poder escuchar esas palabras. Entonces, por eso el marco teórico que elegí se hizo muy, muy útil, porque por un lado hay una alusión a toda la parte semántica, a toda esta parte de significación, pero también por otro lado hay una parte de sensación. Muchos decían, es que ahí puedo escuchar chilenos, y entonces de una manera análoga, como voy a ver más adelante, hay una dimensión sensitiva tanto del lenguaje de la voz como de la música, y a continuación voy a hablar de eso. Y durante estas experiencias de los actos, las entrevistas de los actos, salieron las siguientes citas que también voy a revisar brevemente porque están en la tesis,
y que tiene que ver con lo que ellos reflexionan en los actos. Por un lado, algunas de estas citas hacen referencia a esta cuestión semántica, por decirlo así. Por ejemplo, la primera que dice que son un enlace con mi historia familiar, con mi padre que ya murió, que fue presidente de la asociación, ¿no? Por ejemplo, es una cita de una persona en la que siempre está esta reflexión con el vínculo familiar. Pero hay otro tipo de citas, por ejemplo las dos que salen al final de esta diapositiva, que dice, era como estar en Chile, y aquí me está hablando de la parte de la voz, y aquí se me entienden, pues me decía alguien. Y en esta otra diapositiva, por ejemplo, una persona más joven que me dice, nos regresa a los chilenos, pues loco, solo acá escucho chilenos, pues. Y así, hay una serie de referencias tanto a la parte semántica como a la parte de el acento, que yo digo que tiene que ver con una parte consistente. Entonces, bajo este mismo entendimiento de que los signos se entienden y se sienten, analicé las palabras que dicen estas voces en términos de significación, por ejemplo, lo que dicen las letras, de lo que hablan los relatos, y la parte consistencia, es decir, cómo se pronuncia. Entonces, para esta parte de las palabras pude hacer un vocabulario chileno que viene como anexo a esta tesis, en donde se revisa por un lado esta parte semántica, es decir, hay palabras chilenas como achuntar o las que se pueden revisar en el vocabulario, y otro tipo de palabras que tiene que ver con cómo se pronuncia y cómo se escucha. Entonces analicé estas dos dimensiones, y la de la consistencia eventualmente me ayudó para el estudio de este repertorio que vamos a ver a continuación. Y lo que les presento en esta diapositiva es el trabajo de recopilación que hice durante estos últimos 3 años. Esta es una sistematización del repertorio que tocaron los músicos en vivo, estando ahí en algún acto, es decir, no analizo las músicas que alguien puso en algún dispositivo electrónico de reproducción, sino que recopilé las que alguien cantó, tocó. De esta manera, en todos los actos del calendario que les mostré, recopilé 244 piezas o interpretaciones, como las llamo acá, de las cuales 108 son la repetición de alguna pieza. Entonces, en total, digamos, para hablar de un repertorio donde solo cuente la pieza una vez y no todas sus repeticiones, aunque sí lo hice en la tabla que pueden ver en la tesis, salieron en total 136 piezas. De estas 136 piezas, pude identificar fácilmente a 105 de ellas con el nombre, el título de la pieza y el nombre de su compositor y o letrista en cada caso. De estas 136 piezas aparecieron 17 de autoría colectiva, de autoría anónima o popular, y 14 de autor original. Autor original me refiero al compositor que fue a presentar su pieza. Y entonces lo que nos ayudó este marco teórico es a entender que los sonidos, así como las palabras y la voz, por un lado tienen un afecto tímbrico y por otro lado tienen un afecto rítmico. Aquí lo rítmico sí tiene que ver más con una cuestión musical, pero reflexionar sobre el sonido de la voz me ayudó también a reflexionar sobre estos afectos y poder abonar a nuestro marco teórico. Entonces, a continuación les quiero mostrar un breve video sobre los afectos tímbricos.
Voy a dejar la presentación de este video por cuestiones de tiempo hasta aquí. Lo que quisiera resaltar de los afectos tímbricos es que son una parte de signos que se sienten, es decir, ahí por ejemplo no hay una reflexión en torno a los afectos tímbricos, pero sí hay una serie de acciones que yo pude ver en campo que se desarrollan en torno a estos afectos tímbricos. Hay instrumentos que en ciertos grupos generan repulsiones y o asociaciones y refuerzos, como veíamos al principio del marco teórico. A continuación voy a pasar a los afectos rítmicos que hemos podido ver en algunos de los videos, y en este caso les voy a presentar un ejemplo de afectos rítmicos que se asocian o refuerzan un estilo musical que es la cueca. El primer esquema es el esquema del aplauso, que se reconoce como el aplauso cuequero, y el segundo esquema son algunas variaciones que van a ir sobre este esquema de 6 octavos, que vamos a ver los siguientes. Aquí les voy a presentar 3 esquemas rítmicos, que serían los signos, yo los llamaría de acuerdo a mi marco teórico de esta manera, signos rítmicos, afectos rítmicos del estilo de cueca. Entonces vamos a ver que la primera parte es el acompañamiento básico de la guitarra, el segundo esquema es el acompañamiento básico del pandero y el tercero es el acompañamiento básico del cajón. Pude en campo constatar que estas representaciones gráficas se cumplen más o menos, es decir, sí están ahí, pero a veces los guitarristas meten 2 alteraciones más o meten 2 16avos para acá, o a veces no dan el primer tiempo, es decir, suceden muchas cosas, y en ese sentido en esta tesis reconozco que el sistema prescriptivo resulta útil para ciertas cosas, pero bajo ninguna circunstancia para reflejar lo que efectivamente sonó durante algún acto. Entonces, a partir de la reflexión de este tipo de afectos, yo realicé un trabajo de composición. Mientras hacía este trabajo etnomusicológico, yo también me desempeñé como músico yendo a estos actos. Y entonces, como músico, yo decidí empezar a enseñar mi música, y una música que de alguna manera salía de esos mismos actos. Es decir, yo empecé a incorporar este repertorio que presento en la tesis, en la tabla, como en el segundo capítulo. Me empecé a aprender muchas de estas piezas, empecé a escuchar cómo las tocaban, cómo las cantaban las personas que ustedes pudieron ver en estos videos, y a partir de todo ese ejercicio de escucha, decidí impulsar mi propio proyecto compositivo, que lo pueden escuchar porque lo metí como anexo de la tesis en partitura. Estos son algunos extractos y lo pueden leer en partitura. Entonces ahorita voy a pasar muy rápidamente las siguientes diapositivas, que son algunos ejemplos con los que quiero notar algunas de las variaciones que los músicos vamos haciendo. En este caso tomé el aplauso cuequero como un signo ahí que está jugando entre los acordes de las voces agudas de la guitarra y de los bajos, que en esta pieza es donde lleva la melodía. A continuación voy a ver la tonádica modérnica, que lo mismo es un esquema de 6 octavos. Aquí lo cifré en 3/4 porque también en campo lo que vi es que estos estilos, muchas de estas músicas no se escuchan en 6 octavos ni se escuchan en 3/4, sino las dos cosas al mismo tiempo. Entonces también ahí estos sistemas prescriptivos de transcripción presentan algunos límites. Sin embargo, aquí lo que quiero ejemplificar son algunas de las variaciones sobre estos afectos rítmicos. Lo mismo con esta tonádica pacífica. Aquí lo que quiero mostrar es este juego del 6 octavos y 3/4 y cómo uno tiene que generar distintas estrategias para poder representarlas gráficamente. Aquí lo que vemos en este extracto de esta pieza es que va una melodía en los 6 octavos y abajo tenemos un bajo que va haciendo 3/4, y esto podría ser una representación de lo que va haciendo el bombo cuando se toca en la tonada. El bombo llamado legüero va siempre haciendo el 3 abajo, y arriba las melodías van haciendo 6 octavos en algunas ocasiones. Por último, en esta pieza quiero rescatar lo mismo, algunas variaciones sobre estos grupos de octavos. Aquí digamos que esto es un afecto rítmico de tonada. Se pueden encontrar muchos. Los autores que revisamos en la tesis hay por lo menos 30 de este tipo de afectos rítmicos, pero que yo considero que son variaciones de los esquemas básicos, ¿no? Y por último quiero presentarles de esta pieza brevemente la parte de la palabra, es decir, estoy trabajando aquí con los afectos rítmicos y tímbricos, que son la parte consistente, y está la parte significante, que sería las letras, de qué hablan. Y entonces aquí yo elegí un poema
de Armando Casigoli, que es un poema al que yo pude tener acceso gracias a Roxana Casigoli, a quien cité en el marco teórico y a quien conocí en campo. La letra habla, por supuesto, del exilio. Y por último presento este esquema para seguir mostrando algunas variaciones de estos afectos rítmicos en 6/8 que se comunican con otros estilos, en este caso con el de la samba. Voy pasando a la última parte del capítulo, que va de lo individual, es decir, terminamos con este examen autoetnográfico en los mismos términos que llevé la etnografía, es decir, en palabras y sonidos, afectos rítmicos, repertorio, y vuelvo a abrir hacia el colectivo, pero con una reflexión, que es la de los cuerpos colaborativos. Cuando yo fui trabajando como músico, me di cuenta que hay un montón de individuos que van colaborando para que estos actos se vuelvan colectivos. Y cuando eso sucede, cuando las voces, los sonidos se van sumando estos signos y se van reforzando, se generan monumentos, como nos dice nuestro marco teórico. En ese sentido yo hablo de personajes monumentales, como esas voces que se cantan casi siempre, y actos monumentales. Y a su vez, esta monumentalización me di cuenta en el campo que va generando un olvido. Y entonces detecté, por decirlo así, dos tipos de olvido ante esta monumentalización. Y voy a citar lo que escribí en la tesis. La memoria construye cuerpos monumentales a través de la repetición que se presenta en los actos mnemónicos. ¿Qué es lo que se repite? El material que refuerza los sentidos. La variación se presenta en el material musical y también en la aparición de nuevas personas que pertenecen a una generación más bien ajena al exilio, es decir, cuando se escuchan variaciones es probablemente porque estamos escuchando gente de otra franja etaria. Pero también apareció un olvido inevitable con esta comunidad, y es que muchos de ellos están falleciendo porque digamos que están llegando a una edad en la que lo sorprendente sería seguir con vida. Entonces me di cuenta que la muerte de las personas por cualquier circunstancia es una forma de olvido, porque con ellos se va mucho conocimiento, pero no se trata de un olvido ineludible, porque no se llevan todo, algo va quedando, porque lo que decíamos, son individuos que tienen una experiencia en común con un colectivo, entonces algo va quedando. El olvido no puede ser total, no se trata de una destrucción, sino de una transformación, o como diría nuestro marco teórico, de una movilización. No es un olvido implacable. A continuación voy a leerles entonces las conclusiones. Estos son extractos, son solo extractos de las conclusiones que están en la tesis. Las asociaciones significantes que refuerzan vínculos y marcan diferencias entre subjetividades diferenciales se despliegan de manera multimodal en los actos mnemónicos. A dicho despliegue lo llamamos densidad semiótica o campo de acción sonoro-musical. Comprendemos a este campo de acción como una creación del lenguaje, un lenguaje que estudiamos tanto en la experiencia creadora, que sería el trabajo de campo, como en las huellas que se pueden recolectar. Las huellas serían el cuerpo de datos que fui haciendo con las transcripciones y con los objetivos particulares que me planteé. Las subjetividades configuran nociones de diferentes tiempos, pasados, presente y futuro, los cuales se hacen consistentes en la experiencia de actos mnemónicos. Configuran nociones de espacios o territorios, ya que en ellos es donde ocurre la experiencia de cualquier tiempo. La metodología etnográfica es la que nos ayudó a comprender que dichas nociones de tiempos y espacios están sustentadas en actos o acciones de personas, y que esos actos se desarrollan en un marco delimitado de acciones. Por eso hablamos de mnemopolítica, acción sobre la acción, como nos dice nuestro marco teórico. Lo que en el principio llamamos actos mnemónicos puede ser análogo a lo que en los estudios de memoria cultural se le conoce como memoria colectiva episódica, que es el tipo de memoria que vincula a un conjunto de personas que viven algún tipo de acontecimiento o hecho multimodal potentemente significativo. Y además se crea una memoria semántica, que es la que crea un vínculo emocional. Los actos son un ejemplo de cómo la experiencia colectiva se hace más consistente, porque además de una red o densidad semiótica, hay una red emocional y una red afectiva. Desde un enfoque faneroscópico pudimos comprender dos dimensiones, la memoria individual y la memoria colectiva. En la representación escrita como en la audiovisual se encuentran huellas de quienes generan acciones para crear memoria, personajes y repertorios.
Sin embargo, reconocemos que la representación etnográfica de las voces de los colaboradores, ya sea textual o cinematográfica, sigue siendo un reto para los modelos de investigación centrados en el investigador como último actor representante del trabajo de campo. Por último, la transcripción de las entrevistas nos ayudó a generar una trama de relatos, historias y personajes, y la transcripción de elementos musicales, afectos, voces y repertorios, instrumentos y timbres que conforman la dimensión sonora, nos ayudó a culminar una obra musical basada en los mismos elementos que hemos estudiado. Estudiar experiencias sonoras y musicales desde la posición de quien las genera es una posibilidad de la etnomusicología que aporta distintas formas de colaboración con las personas con quienes se relaciona el trabajo etnográfico y por lo tanto ofrece nuevas posiciones desde las cuales experimentar e interpretar los datos de esa etnografía. Este es el engarce de nuestra metodología basada en el triple sistema de pensamiento, filosofía, ciencia, arte. Lo multimodal puede ser estudiado y comprendido mejor si la metodología con la que se investiga logra alcanzar los puntos de intersección de dichos planos. Con esto finalizo la presentación de mi trabajo. A continuación voy a exponer unas diapositivas con la bibliografía y quisiera terminar agradeciendo a ustedes que han atendido este video y por ello quedaré muy agradecido. Les saludo.